Buen día, ¿cómo les va? Les quisiera proponer en este día, en esta serie que estamos siguiendo de ejercicios, de retiro, que estamos compartiendo, simplemente unas pequeñas reflexiones que espero que nos puedan servir. Yo les propongo muy simplemente que iniciemos nuestra oración, la oración de este día, pidiendo la bendición del Espíritu para que nos conduzca, ¿sí?, a lo largo de este nuevo día de retiro. Y los invito también a pedir gracia, a pedir la gracia de Dios, a pedir la gracia de amar a Jesús y a María como lo hace José. En estos días nos hemos tomado de la mano de José. Pedir la gracia de alegrarnos, de serenarnos, porque Jesús y María nos están amando, nos aman. Y finalmente, poder vivir la bienaventuranza de reconocernos hijos de un pueblo que trabaja y cuida la vida. El marco del Evangelio de hoy nos va a ayudar mucho porque es la vocación de Mateo, capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Porque quisiera invitarlos a contemplar a José y de alguna manera también a todos los discípulos, a todas las discípulas del reino, que levantándose se hicieron eco de la complicidad amorosa de Jesús. Y que podríamos presentar como en tres niveles. Podríamos decir el nivel de la escucha confiada, el de las obras del reino y el del entusiasmo en el seguimiento generoso, en el andar. Entonces, el primer puntito sería la escucha, escuchar. José es eminentemente un hombre de la palabra, de la escucha de una palabra que lo abarca, que lo contiene, que lo sostiene. Él no produce la palabra, no surge de su buena bondad, es el hombre justo, sino que la acoge como puro regalo. La palabra de la vida le sale al encuentro por generosidad y fidelidad de otro, generosidad y fidelidad de Dios, generosidad y fidelidad de María. La obediencia de María termina siendo desafío para José, lo embreta y él se pliega, se deja atravesar por el mismo espíritu que tuvo cabida en la casa de Nazaret. Él también escucha, obedece. Y al despertar, simplemente pone en gesto lo que percibió, lo que masculló en su interior por obra del Espíritu. El capítulo primero de Mateo pareciera que nos presenta a Dios conversando con José, que responde actuando. Se hace coherente con esa palabra que es mayor que él. Es la coherencia de un discipulado liberador porque revela horizontes imposibles de planificar. Una vida consecuente, plenamente coherente con la palabra que brota del Evangelio no es difícil, es imposible, porque es una palabra que no la pudimos generar desde nuestra mejor bondad e inteligencia, ni reclamar desde nuestra peor indigencia. Es puro don y gracia. Y es de Dios, para quien nada es imposible. El verdaderamente coherente con la palabra predicada es el Señor Jesús, porque Él es la palabra y nosotros somos predicados. En Él, en el Señor, se entrecruzan armoniosamente, se explican mutuamente los gestos y la voz, el horizonte que nos seduce y la manera concreta de entregar la vida en dirección a Él. Nuestra coherencia suele estar hackeada por sorderas que a veces se traducen en proyectos mejores, más eficaces, alternativistas.
Propuestas rápidas que pretenden desentrañar el misterio, pero que siempre concluyen esquivando la cruz y a los crucificados. La escucha en nuestra vida no es el camino lento del reino, en contraposición a las alternativas veloces. No, es el camino. Cualquier otra opción que no sea hija del pensar y del sentir amante de Dios termina en trampa. Busca coherencia consigo mismo, yo conmigo mismo, y se termina desentendiendo de la vida. Por eso la escucha, la obediencia a la palabra es instancia reconciliadora. Nos hace hombres de la palabra, hombres de palabra y de la reconciliación, hombres de la palabra y de la reconciliación. Y nos vuelve hacia Él, nos pone en referencia hacia Él, en referencia con Él, nos descentra. Tal vez por eso la Iglesia nos pide que seamos pedagogos de la escucha. Mucho dolor transitan nuestros hermanos cuando no pueden oír profetas que les aclaren el camino, o cuando la voz profética se vuelve rara y el aturdimiento obliga a vivir a tientas. Cuando no pueden oír por sorderas propias o, más grave, peor aún, porque los profetas se enmudecieron. Entonces le pedimos a José la coherencia de quien escucha y se deja transfigurar por la palabra de gracia. Un pasito más, hasta ahí el primer punto, la escucha, escuchar. Segundo punto, obrar, las obras del reino, que es casi un estribillo de vida, ¿no? Como el Evangelio narra el obrar de José. Se despertó e hizo, se levantó e hizo. ¿En qué Dios cree José? Hay que mirarlo actuar. José trabaja como quien entiende que eso que sucede por obra de sus manos es inspiración divina. Él es habitado por el misterio de una presencia que, como Jeremías, lo quema por dentro y le impide el anonimato del mutismo. José se vuelve protagonista de la historia al punto de ser reconocido en el obrar de Jesús. El pueblo hace memoria de José en los modos desconcertantes del Señor Jesús. Este es el hijo del que trabaja en la carpintería. Este es el hijo del artesano. Permítanme invitarlos a redescubrirnos también nosotros, agradecidos, como trabajadores del reino, artesanos de una cosecha que es abundante porque en el sembrador no cabe la mezquindad. Jesús expresa su deseo de un mayor número de obreros, pidan al dueño del campo, ¿no? En el mismo capítulo 9, ese capítulo 9 que arranca en la mesa de los pecadores y de Mateo. Expresa este deseo como fruto de la compasión. Él se identifica con la humanidad cansada y abatida. Es el mismo amor pastoral que brotó de su encuentro con la samaritana en el pozo de Jacob. Levanten los ojos y miren los campos, que ya están maduros para la cosecha. El capítulo 4, ¿no?, de Juan. Y esto se lo dice a los discípulos que estaban pensando en el almuerzo. En la raíz de nuestra vocación seguramente resuenan estas palabras: pidan al dueño del campo. Y seguramente que si nos hemos dejado interpelar por esa caridad pastoral para seguir a Jesús, seguramente existe en nuestro espíritu un carisma de artesanos capaces de cuidar la vida. Hay que cuidar el almácigo, decía el padre Néstor Domínguez. Es posible
que más de una vez en esta tarea, en este servicio, nos sintamos un poco intrascendentes, porque se impone la espera de los tiempos maduros de la iglesia, de mi comunidad, mis tiempos personales. Y es la espera de quien está firmemente convencido de que la siembra ha sido realmente generosa y en la semilla continúa latiendo el misterio del sembrador. Pastoreamos un pueblo que no gestamos. Perdonamos en nombre de quien también nos ha perdonado. Consolamos con el consuelo que hemos recibido de Él. Trabajamos, y trabajamos mucho, gestionando una realidad conflictiva que nos reclama esperanza. Somos y hacemos memoria del Dios compasivo que cuida a los suyos enviándote a vos, enviándome a mí, a tu hermano. Una tentación del obrero del reino suele ser el apuro, que exige lo que el pueblo no puede dar y se impacienta con una realidad que aún con dificultad está tramando vida. El obrero apurado no discierne y le cuesta creerle al que sí lo hace. La paciencia es la virtud del que confía en sus hermanos y en el obrar de Dios. José es artesano de la espera. De hecho, la obediencia a la palabra lo manda fuera de su patria hasta que yo te avise, sin calendario. A José lo contemplamos trabajando y esperando. Lo contemplamos allí, cómo trabaja. A lo largo de este día podemos mirarlo, cómo trabaja, cómo espera. Y así descubrimos cómo es el Dios en el que puso su confianza. Vale la pregunta también para nosotros, para nuestra iglesia. ¿Y esta iglesia en quién está confiando? ¿En qué Dios? ¿Cómo es el Dios en el que confía mi comunidad? ¿Cómo es el Dios en el que yo confío? Escuchar, obrar y un último punto, andar, seguirlo al Señor. Parece que una virtud de José es ponerse en camino y conducir, levantarse y salir rumbo a Belén, de camino a Egipto, de regreso a Nazaret. Dice Daniel Salzano, el poeta cordobés, que seguramente acompañó a los magos hasta la esquina para indicarles por dónde volver a su casa. No es José el solitario errante en busca de un destino de gloria, sino un padre responsable, un marido creyente. José se levanta y lleva consuelo a María, acogiéndola en su casa y andando juntos. Se levanta para consolar a su hijo, haciéndole espacio para nacer, protegiéndolo en las huidas como la de tantos pobres a los que se los culpa de todos los males de este mundo. Buscándolo, José lo busca hasta encontrarlo, como las parábolas de la misericordia, ¿no? Del capítulo 15 de Lucas. Buscándolo hasta encontrarlo porque lo había perdido. Es posible que Jesús, a la tarde, el capítulo 25 de Mateo, le recuerde a José, a todos los José, que yo no tenía dónde nacer y me preparaste un lugar. Me amenazaron de muerte y me escondiste. Me perdí y me buscaste. Tal vez María, ¿no? Podríamos imaginar a María cada tarde también bendiciéndolo a José, haciendo memoria, porque me recibiste en tu casa. José se levanta y consuela.
Mateo, con el que iniciamos este momentito de oración, se levanta de una mesa que no reúne y con Jesús consuela en la que sí crea comunión, el consuelo de la comunión. Y por eso sus vidas, la de José, la de Mateo y la de todos los que vivimos levantándonos de nuestras caídas, son parábola del resucitado. Levantarnos y consolar es posible porque el Señor ha resucitado. El resucitado nos libera de los sedentarismos que pretenden confundirse con estabilidad. Nos ataja cuando pareciera que el miedo, y en este tiempo el miedo a perder la salud y el miedo a la muerte. Digo, el resucitado es el que nos ataja cuando parece que el miedo nos rebalsa y nos quiere gobernar la vida. El resucitado nos pone en camino, nos hace peregrinos y nos cuida de las fugas. Como José, somos peregrinos, hasta que yo te avise. Somos peregrinos hasta que yo te avise, sin aguardar ningún otro aviso que no provenga de Él. Y mientras lo esperamos, trabajamos, nos cansamos, nos ensuciamos, nos lastimamos y nos curamos. Sin embargo, al despertar, también como José, nos saciaremos de su rostro. Que tengan un lindo día. Que Dios los bendiga mucho.